Buenas noches. Empezamos otro capítulo de El debate en la televisión pública. Para aquellos que no vieron los programas anteriores, quiero contarles cuál es el espíritu con el que nosotros encaramos este ciclo. Nuestro país tiene todavía muchas cuestiones para resolver. Obviamente, en la lista de las más urgentes están seguir atacando las causas de la pobreza, ofrecer salud a toda la población, generar más fuentes de trabajo, mejorar la distribución de la riqueza, no solamente la material, sino también la intelectual, alcanzar mejores niveles de educación, tanto en calidad como en cobertura. Yo podría seguir y seguir, seguro. Es que son cuestiones que deberían ser prioritarias en la agenda de los políticos o de aquellos que nos gobiernan. Pero por fuera de esos temas, hay algunas cuestiones de fondo que, sin tener el carácter de urgente, son igualmente importantes a la hora de pensar en un país a largo plazo. Nosotros les propusimos a las autoridades de la televisión pública de este canal hacer un ciclo que tenga como meta promover el debate de un puñado de tópicos. Más allá de la necesidad de abordarlos, estamos convencidos que el debate profundo y sereno en torno a temas de fondo mejora la calidad de la sociedad en la que vivimos. Dudar es lo que nos permite crecer. Aceptarnos falibles nos pone a todos en un mismo lugar. Ahora quiero presentarles el tema que vamos a tratar hoy. La religión nace con el ser humano. No hay pueblos que no sean religiosos. Desde la ciencia, no hay evidencia de que Dios exista. La experiencia religiosa puede ser liberadora. Las religiones se oponen al progreso científico y social. 9 de cada 10 argentinos creen en Dios. Las religiones tratan de imponer sistemas únicos de pensamiento que expresa la idea Dios. ¿Son funcionales o desafían a los poderes establecidos? ¿Son necesarias las religiones? ¿Son necesarias las religiones? ¿Son necesarias las religiones? ¿Son necesarias las religiones? Estas son algunas preguntas disparadoras de lo que hoy vamos a escuchar aquí y quiero presentar ya a los dos expositores. Primero, a quien va a estar a favor, es al ex sacerdote Rubén Dri. Es filósofo y es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y por el otro lado, quien va a opinar en contra, por lo menos después lo vamos a ver, es el doctor Alberto de la Torre. Alberto es doctor en física, es autor del libro Universo sin dioses y además es vicepresidente de la Asociación Civil Ateos de Mar del Plata. Como yo no voy a hacer preguntas y yo me voy a poner en el lugar de ustedes que están mirando el programa en alguna parte, en sus casas supongamos, uno dice yo voy a querer preguntar, ¿cómo hago? No puedo preguntar. Entonces la producción hemos convenido en invitar a dos personas que son sensibles, que son reflexivas y que seguramente van a poder tratar de interpretar lo que usted querría preguntar y no puede. Y yo tampoco. Por un lado está Otilia Weinstock. Otilia es socióloga de la Universidad de Buenos Aires y además es directora del Comité de Ética del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y por el otro lado está Noé Gittrich, escritor y crítico literario. Es doctor honoris causa de la Universidad de Puebla y miembro del Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología. Simultáneamente, como ustedes ven, hay público. Este público que está acá es un público que no son extras, no están pagados. Están acá porque quisieron venir. ¿Y cómo van a participar? No van a preguntar, no van a interpelar, pero van a tener una manera de hacer conocer qué es lo que piensan antes del debate y después del debate. Entonces yo les voy a dar 10 segundos con 3 opciones. Sí, si creen que están a favor de las religiones, no, si piensan que no, o si todavía no tienen una opinión formada, entonces van a pulsar el número 3. Para ello tienen un aparatito, un control remoto. Van a tener 10 segundos a partir del momento que yo les indique y vamos a ver en porcentaje, esto es anónimo, vamos a ver en porcentaje quién está a favor de qué posición al principio. Entonces cuando yo les diga, cuando vea ahora, a partir de este momento entonces ellos van a pulsar la opción 1, 2 y 3
para saber qué es lo que piensa la gente antes del programa, o mejor dicho, antes del debate. Y después lo vamos a pulsar cuando termine. Y esto es lo que piensa la gente. El 51.1 piensa que no. El 42,6 piensa que sí. Y hay un porcentaje de gente que no tiene una opinión formada que está en el orden del 6,4%. Esto no es una competencia. Esto se trata, acá es un equipo de gente que ha venido a este estudio del Canal 7 de la televisión pública para tratar de informarnos, para tratar de educarnos. En principio, entonces, el que va a empezar es el doctor, y ustedes también pueden opinar votando o opinando, mejor dicho, no me gusta la palabra votar, en la dirección electrónica que figura en la pantalla. Entonces, quien fue ganador del sorteo, y va a empezar primero, pero todos van a tener el mismo tiempo, los mismos recursos audiovisuales, etcétera, de manera tal que lo vamos a escuchar primero al doctor Alberto de la Torre. Alberto, tenés 3 minutos. Bien, Dios es imposible, innecesario, indeseable, y no hay ninguna evidencia de su existencia. El Dios de las religiones, omnipotente y de bondad infinita, no puede existir. La existencia del mal implica una contradicción entre estas propiedades. Si existen niños que sufren por cáncer terminal, no puede existir Dios. Existe Auschwitz, no existe Dios, dice Primo Levi. Un Dios creador no es necesario. Uno de los más importantes logros de la física del siglo XX es poder explicar el universo, cómo el universo apareció sin la necesidad de un creador. El universo aparece como una fluctuación cuántica que se amplifica y se materializa en lo que observamos hoy. Esta explicación tiene mucho soporte teórico y experimental, aunque algunos aspectos aún deben ser aclarados. Es un modelo racional, muy confiable y de todas maneras es mucho más aceptable que la idea absurda de un ser sobrenatural creando a la naturaleza. Nuevamente, el avance del conocimiento implica un retroceso de los mitos y religiones. Esta correlación entre mayor conocimiento y menor religiosidad también se presenta en individuos. Encuestas hechas en Estados Unidos e Inglaterra muestran que más del 90% de los científicos de más alta jerarquía no creen en los dioses de las religiones. Dios es entonces innecesario y contradictorio. Además, es indeseable. Indeseable debido a las bestialidades hechas en su nombre. La historia muestra judíos, musulmanes y cristianos matándose en nombre de sus dioses, y lo siguen haciendo hoy. Las religiones se han opuesto a progresos científicos y sociales. Un mundo sin religión sería sin duda un mundo con más paz, más libertad y más justicia. Si Dios es imposible, innecesario, indeseable, ¿por qué existen las religiones? Existen porque son un sistema autosustentado que se nutre de todas las ideologías. Son instrumentos de poder de los grupos dominantes. Las sociedades con religiones tienen ventajas evolutivas, son sencillamente mejores guerreros. Hoy podemos plantear que una cultura superior, basada en la solidaridad y la colaboración, y no en el dominio y la explotación, en esa sociedad podemos plantear la posibilidad de prescindir de las religiones. Bien, esta fue la palabra del doctor Alberto de la Torre. Rubén Dri va a tener sus 3 minutos. Yo le pido que usted haga su exposición y después, si quiere refutar lo que dijo, elija lo que quiera. El ser humano es un animal que ha roto con la animalidad. Es un animal antianimal. Al romper con la animalidad, ha roto con el mundo de los sentidos, con el estrecho mundo de los sentidos y se ha abierto al mundo de la universalidad. Desde ese momento ha perdido el etos en el cual se afirmaba y necesita absolutamente un nuevo etos, es decir, un nuevo ámbito en el que sea posible la vida. Este nuevo ámbito es un ámbito universal, surgen necesariamente las cosmovisiones que se expresan como mitos, como religiones, como filosofía o como teología. En primer lugar, como mito o como religión. El mito es religioso, la religión es mitológica, siempre se expresa mediante narraciones simbólicas, mediante las cuales
se otorga sentido con acontecimientos que tuvieron lugar en el inicio. Tuvieron lugar en el inicio porque deben fundamentar precisamente toda la vida. Los símbolos fundamentales de las religiones son aquellos que unen lo fracturado. El ser humano es un ser esencialmente fracturado. Está fracturado con la naturaleza, está fracturado con los otros seres humanos, está fracturado con la trascendencia. Necesita precisamente superar esas fracturas. No la puede superar mediante la ciencia. La ciencia siempre va a lo particular, nunca es cosmovisiva. Se puede superar solamente mediante una cosmovisión. Esta cosmovisión necesariamente es mitológica, es decir, necesariamente es religiosa. Precisamente la religión religa. No por nada, en el momento de máximas fracturas, como es el sufrimiento, como es la muerte, por ejemplo, es cuando más se afirma lo religioso. Entonces, el tema fundamental es la fractura del ser humano, la búsqueda de sentido. Esa búsqueda de sentido no lo puede dar la ciencia. Hay una confusión cuando se pretende que explicaciones científicas le den sentido a la vida. La vida o la historia solamente tiene sentido con una visión de universalidad, porque el sentido se busca en cosas particulares y las cosas particulares o los problemas particulares solamente adquieren sentido cuando están en el ámbito de un proyecto y este proyecto necesariamente es universal. Bueno, este proyecto universal realmente solo lo pueden dar las religiones o los mitos, ¿no es cierto?, que en sociedades conceptualizadas se expresan ya sea como teología o ya sea como filosofía, que conceptualizan los símbolos. Muy bien, ahora Alberto tiene 2 minutos para contestar entonces lo que expuso Rubén Bri. Bien, es muy completa la exposición de Rubén, pero quiero concentrarme nada más que en 2 aspectos de lo que él dijo. Primero, con respecto a la unión que él hace entre los mitos, religiones y filosofía, dejando la ciencia de lado, creo que es un error. Justamente yo creo que la ciencia es parte de la filosofía y no los mitos. La ciencia y la filosofía comparten lo racional, mientras que los mitos y las religiones son irracionales. O sea, la ciencia es filosofía, la religión no. Por lo tanto, estoy en desacuerdo con Rubén con unificar ciencia, mito y filosofía. El otro lado, mucho más importante, es el asunto de la búsqueda de sentido de la vida. Rubén le niega a la ciencia que sea válida para buscar el sentido de la vida. En eso estamos en total desacuerdo. El hombre, vamos a ver qué significa buscar sentido de la vida. La vida se mueve en una especie de espacio matemático de 3 dimensiones. Hay una dimensión ética, una dimensión científica y una dimensión de búsqueda de belleza, una estética. O sea, el hombre se mueve en este marco ético, estético y científico. Y la búsqueda del sentido de la vida es moverse ahí, es moverse en esos ámbitos. La ciencia es una de las coordenadas fundamentales de la vida, saber, queremos saber dónde estamos insertos. Por eso a través de la ciencia sí hay una búsqueda de sentido de la vida. Más aún, la religión que se ha opuesto a los conocimientos científicos en toda la historia y ha significado una serie de trabas desde el punto de vista de la ética, entonces la religión justamente, si uno va a decir que buscar el sentido de la vida, es buscar el sentido de la vida afuera de las religiones y no a través de las religiones. Rubén. Sí, hay en lo que ha expresado Alberto, creo que entre otros errores, hay 2 errores fundamentales. Hay un primer error fundamental es pensar y plantear que el mito y la religión son irracionales, porque tiene un concepto de racionalidad puramente científico, que es el concepto que surge precisamente con la Ilustración. Ya Hegel se había dado cuenta precisamente que de esa manera se cercenaba completamente el concepto de racionalidad, que debe ser completamente abarcativo, y que hizo que a la Ilustración se le opusiese el romanticismo. Es decir, el romanticismo incorporaba todo aquello que la Ilustración, es decir, que la ciencia dejaba fuera. Y Hegel decía, la racionalidad debe
debe dar cuenta no solo de la ilustración, de lo que se puede explicar, sino también de ese sentido que expresaba el romanticismo, es decir, una racionalidad abarcativa que no solamente es meramente conceptual, precisamente por eso es simbólica. Cuando el concepto devora al símbolo, empobrece completamente la vida. Y ese es uno de los problemas que tiene la religión, precisamente cuando se transforma en teología. Porque la teología tiene la necesidad de conceptualizar todos los símbolos. Y los símbolos son polisémicos, es decir, tienen infinitos significados. La conceptualización toma alguno de esos significados. Si yo me quedo con esos significados, no, la vida no puede tener sentido. La ciencia nunca puede dar sentido a la vida. La ciencia da poder, da conocimiento que da poder. Tanto no puede dar sentido a la vida. Quiere decir que porque existe Auschwitz no existe Dios. Y yo digo, existe Auschwitz porque existe la ciencia. Porque si no, ¿cómo torturaban? Es decir, si la religión sirvió para torturar, para matar, para hacer genocidio, la ciencia fue una ayuda excelente para eso mismo. De manera que estos no son argumentos. Yo con eso no niego la ciencia, pero tampoco me pueden negar entonces la religión con ese mismo argumento. Lo que vamos a hacer ahora es presentar un video de 3 minutos con 3 opiniones, cada una de ellas de 1 minuto, que van a hablar en favor de la posición del doctor Alberto de la Torre, gente que está en contra de la necesidad de la existencia de religiones. Quizás podríamos compartir con Freud la idea de que qué tristeza que la gran mayoría de la civilización no se eleva por encima de las creencias religiosas, que finalmente es un imaginario infantil creado ya hace 2000 años. Pensar de que se puede encontrar el desarrollo del futuro en un pasado de hace 2000 años que teóricamente explicaría el origen del universo y la problemática del individuo, bueno, es una creencia tremendamente infantil. La perspectiva de Freud sobre la religión es que, bueno, vivimos en una sociedad patriarcal, falocéntrica, y la figura del padre en ese sentido es esencial, donde se busca la prótesis paterna en una ilusión celestial. Dios, incluso en la imagen, es un hombre grande, es una figura paterna que desde el cielo nos protegería. Las religiones, desde su definición, tratan de unir a Dios con el hombre. Pero dado que Dios no existe, que es un autoritarismo ideológico, deberíamos pensar que tienen otra función. Funciones que tienen que ver con que el hombre se debate entre lo gregario, lo individual, entre lo emotivo y lo racional. Y ahí es cuando en lo gregario crean sistemas de contención donde una persona se siente incluida dentro de un ámbito y se siente protegida. Y dentro de lo individual suple algunos interrogantes, responde algunas respuestas a las que el hombre tiene muchísimas dudas y miedo a la incertidumbre. Pero realmente forman sistemas autoritarios, sistemas de poder que tratan de imponer pensamientos únicos, porque si la verdad viene de Dios, es una verdad absoluta. Se pueden formar sistemas éticos perfectibles, que cambien el tiempo, que sean más hedonistas, es decir, que busquen la felicidad del ser humano sin la necesidad de una religión. Pienso que Bertrand Russell tenía razón cuando en su libro ¿Por qué no soy cristiano? Dijo que estaría mucho mejor el mundo occidental si no existiera el cristianismo. La idea de la intolerancia que fundó Jesús, el que no está conmigo está en contra mío, que es una intolerancia fascista, tan fascista que hasta el mismo Mussolini repitió. Esa intolerancia es el punto inicial o la causa de la muerte de los aborígenes, es la causa también de la matanza o del secuestro de esclavos en África. Es el arma de Bush cuando dijo es el bien contra el mal en la batalla contra el Islam. Rubén, tiene 2 minutos para hacer reflexiones sobre esto que vio. Sí, bueno, ahí hay una interpretación evangélica que no la comparto absolutamente para nada.
el mensaje de Jesús fundamental es precisamente el mensaje del reino de Dios. Incluso cuando él habla de la fe, no habla de Dios, habla del reino de Dios, que es una cosa diferente. Por lo tanto, no afirma un Dios que existe arriba, que es un padre autoritario, sino todo lo contrario, es un Dios que está en el pueblo, que solamente se expresa en el pueblo. Y esto viene de las corrientes proféticas, esto viene desde el 1200 a.C., precisamente. La fundación del pueblo hebreo es una fundación que se hace mediante determinados pactos intertribales que pactan que solamente van a aceptar el reinado de Dios. Y el reinado de Dios era precisamente el reinado de una sociedad antimonárquica, antitributaria, antipatronal. Ese mismo concepto, ese mismo proyecto es el que propone Jesús. Jesús propone precisamente el reino de Dios, es decir, un nuevo tipo de sociedad donde Dios está en el pueblo, solo se realiza en el pueblo, es decir, solo se realiza en la comunidad. De manera que, de hecho, este tipo de religión precisamente es la que fundamenta grandes insurrecciones, grandes luchas por la liberación. Si hay religiones que han propiciado el genocidio, la opresión, como los hay, y sobre todo las instituciones religiosas, que no hay que confundir con la religión, sin embargo, también hay que ver que la religión ha servido realmente como motivo de luchas, motivo de liberación, cuando se transformaron en verdaderos fermentos, como lo plantea Jesús, de hecho, que de hecho el cristianismo debiera ser un fermento en la masa, es decir, aquello que hace fermentar la masa, y la hace fermentar en contra precisamente de la opresión, que en ese momento era nada menos que el sacerdocio judío y sobre todo el imperio romano, que eran precisamente los opresores. Gracias. Dentro de un instante, los dos observadores, en este caso Otilia Weinstock y Noé Gittrick, van a poder preguntar también y seguramente interpretar algo de lo que ustedes deben estar pensando en sus casas. Nosotros hacemos una pausa aquí en El Debate por la televisión pública. Ya volvemos.